Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a Pedro, a la Fundación. Me parece que es saludable que tengamos este tipo de debates sobre temas que son trascendentes para la vida del Uruguay y que lo tengamos así, públicamente. Claramente acá hay muchas voces que son necesarias escuchar para debatir estos temas, el sistema político, la academia. Creo que también las organizaciones sociales, los trabajadores, deben ser parte de este debate. Yo no soy un experto en estos temas, me tuve que zambullir un poco en los temas de las empresas públicas, de ANCAP. Por lo tanto, desde el lugar que uno va a tratar de reflexionar, es desde el lugar de un actor político y no de un experto. Acá hablaron expertos muy calificados sobre este tema. Pero sí hemos tratado de leer, investigar algunas investigaciones y reflexiones que hay sobre el tema y que nos parece que son relevantes para tratar de ir construyendo visiones comunes. Creo que en estos temas el Uruguay tiene que tratar de construir visiones comunes. Lo primero, afirmar de que cuando hablamos de empresas públicas estamos hablando de desarrollo nacional. Yo creo que es impensable pensar que el Uruguay sea un país desarrollado sin un rol muy importante y muy activo de las empresas públicas. Yo no creo mucho en las refundaciones, creo que en los países hay más continuidades que refundaciones. Pero sí creo que cada tanto los países se repiensan y se recrean. Y eso muchas veces tiene un componente de novedad, porque claramente el tiempo, el mundo cambia, y muchas veces de reencontrar caminos que a lo largo del proceso se fueron perdiendo. En distintos momentos de la historia nacional nosotros perdimos rumbo, ¿no? Ni hablar que en la época de la dictadura perdimos el rumbo, un país que se preciaba de una democracia de calidad, pudimos recuperarla. Pero también perdimos el rumbo cuando incorporamos como grandes novedades algunas recomendaciones que nos hacían los organismos internacionales, el consenso de Washington, etcétera, que planteaban como las grandes novedades que las empresas públicas había que privatizarlas y había que recorrer una serie de caminos en los países que uno hoy mirando hacia atrás y haciendo un balance, claramente fracasaron en buena parte del mundo. Inclusive creo que estos temas hay que discutirlos sin dogmatismo, ¿no? Yo no creo que sean más eficientes las empresas privadas que las empresas públicas. Hay casos de todo tipo. Yo no creo que tampoco el camino al éxito de los países y el camino hacia el desarrollo de los países venga exclusivamente de la mano del libre mercado, la libre competencia, o exclusivamente de un rol directriz de los estados. La historia de los países más exitosos habla de combinaciones inteligentes de estas estrategias. Libre mercado y participación activa de los estados. Los países más exitosos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, dan cuenta de una participación muy activa de los estados en la planificación de su economía y un rol muy importante de las empresas públicas en esas experiencias de desarrollo. Inclusive los países que han sido exitosos más recientemente y que han tenido y ostentan indicadores de crecimiento muy importantes también dan cuenta de la combinación de este tipo de estrategia. A veces se habla mucho de países como Singapur, que tienen un crecimiento extraordinario en los últimos años, y se habla que son países donde el libre comercio es muy fuerte y donde la participación de la inversión extranjera está facilitada y cumple un rol muy importante, pero muchas veces se olvida decir que en el caso de Singapur prácticamente la totalidad de la tierra es del Estado, el 85% de las viviendas las proporciona el Estado y el peso de las empresas públicas es el 22% del PBI. Y es un país que ostenta crecimientos muy por encima de la media del Uruguay. Cuando hoy se hablaba de que tenemos claramente en el Uruguay un problema de sostener un crecimiento importante. El Uruguay ha tenido empujes modernizadores a lo largo de su historia y en buena medida esos empujes modernizadores del país
estuvieron de la mano del rol que cumplieron las empresas públicas muy tempranamente. Y en esto prácticamente hay una política de Estado que no está explicitada. Porque no está explicitada, uno no la puede leer, no está escrita en ningún lado. Pero sin embargo uno repasa la historia moderna del Uruguay y cuáles han sido los momentos donde este empuje modernizador ha sido más potente. Y hay ciertas cosas que son comunes y que tienen a las empresas del Estado cumpliendo un rol estratégico, muy tempranamente de la historia nacional. No hablamos de los puertos, que fue una continuidad propia de la función comercial y de las funciones aduaneras. El Banco República ya en 1903 pasa a ser totalmente público, cuando antes era mixto. En 1911 se crea el Banco de Seguro del Estado, en 1912 la UTE, en 1928 el Frigorífico Nacional, en 1931 ANCAP, en 1947 se nacionalizan los ferrocarriles, en 1944 la Compañía de Aviación Nacional, etc. Hay una constante en el Uruguay, en distintos momentos donde ha habido empujes muy fuertes, modernizadores, cumpliendo las empresas públicas un rol fundamental. Se debate mucho, y los expertos debaten mucho dónde es necesario que haya empresa pública y dónde es necesario que haya empresas privadas. Y en esto hay algunos enfoques coincidentes. Se dice, bueno, es necesario que haya empresa pública cuando hay un monopolio natural. Ello se refiere cuando los requisitos técnicos para la operación de una industria son de tal complejidad o magnitud que hace que solamente un proveedor sea económicamente viable que lo preste. Cuando hay falla en el mercado de capitales y los privados no arriesgan con visión de largo plazo en áreas estratégicas del Estado. Por lo tanto, cuando hay falla en el mercado de capitales, es el Estado generalmente que cumple un rol de cubrir esa falla del mismo. Otro elemento fundamental es la equidad. Asegurar que los ciudadanos de este país tengan los mismos servicios y la misma calidad de los mismos, y sobre todo que las poblaciones más vulnerables puedan acceder a esos servicios públicos, también es un componente fundamental a la hora de pensar dónde tiene que estar actuando el Estado y dónde es necesario empresas públicas, electrificación rural, saneamiento, etc. Soberanía en áreas estratégicas, innovación. Muchas veces las empresas públicas cumplen un rol muy importante en materia de generación de innovación, en un momento donde el factor innovación es un elemento central de la competitividad de las empresas y de los países, y muchas veces promoviendo procesos de reindustrialización. Pero bueno, se empieza a hablar de gobierno corporativo, y estas son terminologías que cada tanto se instalan, se mundializan, y todos empezamos a hablar y tratamos de acercarnos a una definición de cuando hablamos de gobierno corporativo de que hablamos. Esto me hace acordar cuando hablábamos de los procesos de calidad total, etc. Está bien, se empieza a generar una reflexión, pero es bueno tratar de empezar a ver de cuando hablamos de gobierno corporativo o de gobernanza, de qué cosas estamos hablando y de cuáles no estamos hablando. Claramente no estamos hablando de la propiedad cuando estamos hablando de gobierno corporativo. Generalmente esto se empieza a reflexionar en el ámbito privado y se pone el foco básicamente en la generación de valor de las empresas. Es necesario asegurar que las empresas generen cada vez mayor valor. También se empiezan a generar contradicciones si el foco es el rendimiento y los resultados para los accionistas, o esto se debe lograr con otras variables que hay que incorporar, de equidad social, de sustentabilidad ambiental, etc. Por lo tanto, si nosotros, y estamos convencidos que las empresas públicas son estrategias para un objetivo de desarrollo nacional, es muy claro que hacerlas más eficientes y que tengan la capacidad de generar más valor para el conjunto de la sociedad debe ser un objetivo de todos, por lo tanto es pertinente estar debatiendo esto. En Uruguay son fundamentales las empresas públicas por algunas de las cosas que comentábamos, entre otras son referentes para otros actores del mercado en el que operan, son organizaciones testigos pautando lo que se puede hacer o no se puede hacer, cumplen un rol social y a su vez son un brazo ejecutor de políticas estratégicas del Estado. En materia económica,
control de la inflación, empleo, recaudación, claramente cumplen un rol muy importante las empresas públicas, no podemos dejar de desconocer que lo cumplen, o en políticas de Estado, que son fundamentales, como puede ser el acceso al agua potable, conectividad, etc. De las distintas definiciones de gobierno corporativo, yo creo que hay una que puede reflejar bastante el concepto. Es un sistema integrado por procesos, procedimientos, normas, cultura, valores éticos, mejores prácticas tendientes a asegurar y maximizar el proceso de generación de valor de una organización y el bienestar de los distintos involucrados. Parece una definición bastante ajustada cuando tratamos de definir qué es gobierno corporativo o gobernanza. Ahora, ¿cuándo se empieza a debatir esto en el Uruguay? ¿Se empieza a debatir el gobierno corporativo en el Uruguay y la necesidad de avanzar en estos conceptos porque teníamos un problema con las empresas públicas? No. Se empieza a discutir cuando teníamos problemas con las empresas privadas. Y se empieza a discutir en el año 2002, cuando en el Uruguay se liquidan y cierran 4 bancos privados. Y empezamos a reflexionar que teníamos un problema de gobernanza en el sistema financiero privado nacional, no en las empresas públicas. Y ahí se disparó el debate sobre gobierno corporativo y eso alentó un conjunto de transformaciones hasta legislativas. En el Uruguay, en el 2009, se decreta la ley 18.627 para regular el mercado de valores, el funcionamiento del mercado de valores en el Uruguay y darle mayores competencias al Banco Central, solo para traer a la memoria de cuándo en el Uruguay esto se empezó a debatir. Y no se empezó a debatir porque tuviéramos un problema en las empresas públicas, sino porque teníamos un problema en las empresas privadas. Pero de los distintos análisis y estudios que uno ha leído para mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas, yo me detengo en algunos puntos que considero que es pertinente discutir. Yo no me voy a inclinar o no me voy a abrazar a ninguno como un paradigma. Digo, es pertinente discutir estas cosas cuando pensamos cómo hacemos más eficientes y cómo hacemos que generen más valor al conjunto de la sociedad las empresas públicas. Acá se han dicho varios. Uno es ayornar el marco normativo bajo el cual operan las empresas públicas para otorgarle claramente mayor margen de maniobra, agilidad, flexibilidad en el marco del derecho público y no seguir consolidando esta huida hacia el derecho privado. Esto es algo que necesariamente tenemos que reflexionar. Hay que racionalizar y dar coherencia a un conjunto de decretos y leyes que establecen alcances y definiciones que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas públicas. Pablo hablaba de algunos, ¿no? Tenemos una dispersión del marco normativo que hay que racionalizar. Fortalecer los procesos de planificación a largo plazo. Eso nos cuesta a veces en el Uruguay. Pensar estos procesos a más largo plazo y ver cómo se construyen sinergias sobre el conjunto de las empresas públicas. Se habla de crear una unidad de coordinación y control del conjunto de las empresas públicas, puede ser un tema importante. Se ha presentado, lo presentó un senador de nuestro sector, Leonardo de León, un proyecto de ley que incorpora al giro de las empresas públicas y servicios descentralizados el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, algo que no está previsto y que es necesario porque las empresas públicas hoy no podrían, ¿no?, patentar desarrollos nacionales en materia de innovación y de incorporación de tecnología, no se lo permite su giro. En síntesis, yo creo que estos temas son importantes, creo que estos temas son relevantes para la vida del país. Creo que siempre es pertinente tratar de que las empresas públicas sean más eficientes y tratar de discutir esto pensando en las mejores prácticas y en las mejores experiencias que en el mundo ha habido sobre estos temas. Y sobre esto es muy difícil abrazarse a un dogma, a una idea. Hoy escuchaba en las presentaciones la falta de competencia de muchos de los directores que hay en las empresas públicas que no están formados, por ejemplo, en administración de empresas. Yo leí algunas investigaciones de los perfiles que tienen en el mundo los elencos que dirigen las empresas
Y los más eficientes muchas veces no son los economistas, ¿no? Se va a poner contento Pedro, muchas veces son los abogados, ¿no? Hay empresas como claro, hay casos que son donde no, después vienen los ingenieros, ¿no? Porque los economistas vienen más lejos. No es nada contra los economistas. No. Pero No nombramos veterinarios. no. Por ejemplo, una empresa que fue de las más exitosas, empresas públicas más exitosas en la historia reciente es POSCO, que es una siderúrgica que se creó en Corea del Sur en 1967, cuando Corea del Sur exportaba pescado, pelucas, madera laminada. Se le ocurrió hacer una siderurgia y no tenía materia prima. Pidió un préstamo al Banco Mundial, se lo negaron porque eso va a ser un fracaso. Consiguió un préstamo del Estado de Japón y construyó una de las siderurgias más grandes del mundo, sumamente exitosa. La administraba un general retirado, ¿no? Un político. Y creo que con respecto a las carreras políticas, y termino con esto, y las empresas públicas, yo creo que la construcción de los liderazgos políticos está asociado a otras cosas, sinceramente. No al rol que puedan cumplir frente a una empresa pública. No es un poco la historia del Uruguay. Creo que los liderazgos políticos están asociados a otras capacidades, a la construcción de empatía con la sociedad, a la capacidad de liderazgo desde sus partidos, al manejo de una agenda mucho más compleja sobre temas que tienen alcance nacional y no necesariamente al rol que pueden llegar a cumplir dirigiendo un ente o una empresa pública. Pero saludo el debate, me parece que es buena cosa que debatamos estos temas, que las debatamos públicamente con el conjunto de la sociedad y que logremos construir visiones comunes, una síntesis nacional, partiendo de la base que el Uruguay necesita sus empresas públicas y son fundamentales para sus estrategias de desarrollo. Gracias. Gracias.